Empezamos con el primer tema, ¿no? Que era introducción, ¿no? Lección número 1, así vamos a poner. Lección número 1. Ahí. Lección número 1. Introducción a la aritmética. Hay que recordar, ¿no?, que la aritmética es parte de la matemática. Sin embargo, nos las han enseñado de memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Nos han enseñado a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y son operaciones que nosotros podemos realizar, tal vez, ¿no?, algunos más rápido que otros. Pero eso no significa que nosotros sepamos o no sepamos matemática. En sí lo que sabemos es resolver ejercicios. Pero ¿cómo podemos resolverlos en la menor, utilizando el menor tiempo posible? Hay distintas maneras, ¿no?, de realizar estas sumas, tal vez de números de más de 5 dígitos, más de 10, se llaman, y va asemejado a lo que los matemáticos estudian, que es heurística, ¿no? O en el lenguaje común podemos llamarlo trucos, ¿no? Trucos que nosotros podemos ver cómo multiplicar dos números, que sean más de 2 cifras, también cómo dividirlos o cómo saber si un número tiene mitades o tiene terceras o tiene quintas al momento de simplificar, ¿no? Porque vamos a avanzar a esta parte, fracciones también que nos va a ayudar. Entonces vamos a recordar algunos conjuntos de números para empezar. Y el principal que podemos y tenemos que tener presente en todo nuestro temario es los números primos, ¿no? Vamos a poner números primos. Punto y guión. Bueno, ¿qué es un número primo? ¿No? Recordando un poco de lo que ya hemos visto en colegio, ¿no? Entonces, recordando, entonces podemos decir lo siguiente. Un número primo, ¿no? Un número primo, vamos a cambiar de color, ahí está. Bien. Un número primo es aquel que puede dividirse entre sí mismo y la unidad, ¿no? O sea, que tiene solamente dos divisores, ¿no? ¿Y qué significa que tiene dos divisores? Que estos números solamente, ¿no?, se pueden dividir exactamente sobre sí mismos y la unidad. Ejemplos, ¿no? Ejemplo. Vamos a anotar. Ejemplo. Uy. Ahí. Ahora sí. Voy a anotar con ejemplo. Bueno, como ejemplo vamos a colocar al número 4. ¿No? Vamos a ver si el número 4 es primo o no lo es. Entonces, escribimos el número 4, ¿no?, y lo vamos a dividir primeramente entre sí mismo, ¿no?, que sería obviamente entre 4. ¿A cuánto es? Todos sabemos que es a 1, ¿no? A 1. Y la división, ¿no?, me sale exacta. En este caso 0. Pero también me dice que el número 4 debe ser dividido entre 1, ¿no? Entre 1, o sea, entre la unidad. Y también me tiene que dar la división exacta, que en este caso me la da, ¿no? Pero además de estos dos divisores, que es el mismo número y el 1, no debería haber otro, ¿no?, que me dé una división exacta al momento de que quiera dividir el 4. Pero si la hay, ¿no? Si dividimos al 4 entre 2, por ejemplo, si dividimos al 4 entre 2, ¿qué sucede? Tenemos que 4 entre 2 es a 2 y la división es exacta, ¿no? También me sale 0. Entonces, ya habiendo un divisor
extra, podemos decir que el 4 no es número primo, ¿no? No es número primo. Y para esto, bueno, nosotros podemos intentar con todos los números naturales, en este caso, a partir del 1, bueno, a partir del 2, perdón, mayores que 1, y verificar cuáles son primos y cuáles no. Pero afortunadamente tenemos una tabla, ¿no? Y esa tabla les voy a pedir que se la memoricen, ¿no? Para la siguiente clase. En este caso, suficiente que sepan los números primos, por lo menos los 20 primeros números primos. ¿Por qué? Porque estos me van a ayudar a hacer operaciones aritméticas y saber cuándo un número ya no se puede dividir más, ¿no? Sí o sí debemos saber estos números porque a veces queremos sacar mitades, terceras, quintas de números primos. Por ejemplo, queremos sacar quintas o mitades o terceras, por ejemplo, del número 19, pero el número 19 es primo y nos confundimos porque el 9, ¿no? Al decir 19, el 9 pertenece o está dentro de los múltiplos de 3, ¿no? Y pensamos que tiene terceras, ¿no? Y al pensar eso, podemos cometer un error, porque el 19 es número primo. No es divisible más que por sí mismo y en la unidad. Entonces, no puede ser dividido entre 3. Entonces, situaciones así nos ahorran tiempo en los exámenes, siempre y cuando sepamos estos números de memoria, ¿no? El primer número primo y el menor de todos es el número 2, ¿no? Ahí tenemos al 3, también es primo, el 5, el 7, ¿no? Luego viene el 11, ¿no? Luego el 13, ahí. Luego viene el 17, el 19, ahí, el 19, luego viene el 23, y como ven, no tiene una relación, ¿no? Hoy en día los matemáticos siguen estudiando alguna manera, ¿no? De ver alguna relación de estos números primos. Por ejemplo, aquí pareciera que son los impares, ¿no? 3, 5, 7, y luego se salta al 11, que también es impar, pero el siguiente impar que vendría sería el 9, pero el 9 no es número primo, ¿no? Es un número compuesto. O sea, nosotros en básico hemos aprendido esto, cuándo son números primos y cuándo son números compuestos, ¿no? Los números primos son aquellos que solo se dividen entre sí mismos en la unidad. ¿Y qué son los números compuestos? Los números compuestos son aquellos que se pueden representar por números primos, ¿no? Entonces, eso, aunque es, bueno, yo sé que en primaria hemos avanzado estos conceptos y a veces sin utilizarlos se nos olvidan, ¿no? Pero aquí estamos para repasar, por eso es un curso de 0, ¿no? 23, luego vamos a seguir con 29, ¿no? Por eso no tiene una relación. Luego tal vez vendría el 31, ¿no? Sí, que es número primo, ¿no? 31. Luego debería venir el 33, tal vez no, viene el 37. Luego viene el 43, ¿no? 43. Y bueno, yo particularmente siempre les digo que memoricen hasta ese número, ¿no? Los primeros, bueno, números menores a 50 que son primos, pero aquellos que sepan hasta el número 100, ¿no? Perfecto, no hay mejor, entre sepan más, mucho mejor. Pero que sepan estos ya da un avance porque, como les decía, nos facilita el tiempo, ¿no? Entonces, en base, ¿no? En base a esto, que, bueno, hace años lo han descubierto, en este caso los griegos sobre todo son los que más estudiaban estos, los números, el comportamiento y por qué se ha llamado primos, justamente era porque el creador, ¿no? El que vio esta particularidad de estos números, apellidaba, ¿no? Primo, entonces de ahí viene el nombre. Entonces, vamos a ver, ¿no? En este caso, lo contrario a números primos, que serían los números compuestos, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí
números compuestos de subtítulo. Aquí vamos a cambiar a un azul. Colocamos números compuestos. Yo sé que son conceptos básicos, pero van a ver que a la medida que vayamos resolviendo los ejercicios, ustedes mismos van a necesitar de estos conceptos. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ¿no? Son aquellos números que se pueden escribir como una secuencia de números primos, ¿no? Y vamos a tener el ejemplo. Entonces, viendo el concepto de número compuesto, entonces son todos aquellos que se pueden escribir como número, como con una secuencia de números primos. Por ejemplo, el número 6. ¿Ya? El número 6 lo podemos escribir como una secuencia de números primos. Sí, porque el 6 es 2 por 3. ¿No? El 2 es primo, ¿no? Y el 3 también es primo. Y si los multiplicamos, nosotros sabemos que nos da 6. Y de aquí viene la descomposición por factores primos, ¿no? Si nosotros agarramos un número mayor, ¿no? De 2 cifras, por ejemplo, el 24. Ahí tenemos el número. Entonces, si nosotros recordamos y descomponemos este número, de aquí vienen las famosas palabras, ¿no? Mitades, ¿no? Lo primero que debemos sacar es mitades. Entonces vamos a sacar mitades y la mitad de 24 es 12, ¿no? Y tenemos que descomponer este número hasta que llegue a 1, ¿no? Luego mitades de 12, mitades de 12 es 6, ¿no? 6. Mitades de 6, mitades de 6, 3, ¿no? 3 ahí. Y bueno, ya no puedo sacar, y es ahí, ¿no? Donde la memorización de los números primos me hace decir que el 3, como es número primo, solo puede dividirse, bueno, si solo puede dividirse exactamente por sí mismo y la unidad. Entonces aquí ya no tiene sentido que coloque mitades. Directamente tengo que sacar terceras, ¿no? Terceras de 3, 3 y me queda 1. Entonces el 24 se puede escribir como ahí, 2 por 2 por 2 por 3, ¿no? 2. Ahora, si escribimos 2 por 2 por 2, es lo mismo que escribir 2 al cubo, ¿no ven? 2 al cubo por 3. Este puntito, ¿no? Este puntito que coloqué, simboliza a la multiplicación, ¿no? Este puntito, así más notorio lo voy a hacer. Ahí. Entonces, nosotros de esta manera verificamos qué números pueden ser compuestos y qué números son primos, ¿no? Entonces, me ayuda de gran manera, ¿no?, saber qué números puedo sacarle mitades, puedo sacarle terceras, puedo sacarle quintas, séptimas, y así sucesivamente. Generalmente, ¿no?, nosotros, ¿qué hacemos para sacar mitades, terceras, quintas, séptimas? Dividimos, ¿no? 24 dividido entre 2 es a 12 y el cociente anotamos aquí abajo, ¿no? Pero hacer eso requiere un tiempo, ¿no? Y el tiempo es oro en los parciales. Entonces, saber si un número tiene mitades, tiene terceras, tiene quintas, debería ser algo natural, ¿no? Porque no podemos estar perdiendo el tiempo en decir o adivinar, ¿no? Si este número tiene mitades, ese número tendrá terceras, tendrá quintas o por último, tendrá séptimas, ¿no? Les muestro el siguiente caso. Yo voy a descomponer ya un número de 3 dígitos y es el siguiente, va a ser el 343. ¿Ya? Aparentemente, ¿no? Aparentemente podemos decir que este número no tiene mitades. ¿Por qué
además que está el 3, ¿no? Yo puedo intuir que posiblemente tenga terceras, ¿no? Porque está el 3 ahí, ¿no? Alguien podría decir eso. Entonces, ¿qué hago? Como es un número de 3 cifras, voy a dividir, ¿no? Entonces voy a decir 343 entre 3 y me tendría que dar exacta la división. Entonces ponemos, ¿no? 343 dividido entre 3. Entonces aquí, si tomamos 1, ¿no? Va a ser a 1. 1 por 3, al 3, 0. Bajamos el 4. 4 entre 3, a 1 también, ¿no? 1 por 3, 3, al 4, 1. Bajamos el siguiente, que sería el 3. 13 entre 3, ya. El 13 ya me debe llamar la atención. ¿Por qué? El 13 es número primo. Entonces, por más que yo encuentre un número que se acerque, ¿no? Al 13, que en este caso va a ser 4 por 3, ¿no? Que es 12, la división va a ser inexacta porque ya no tengo qué número u otro bajar, ¿no? Ahí, 1. Y ahí acaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la división que he realizado no me ha servido de nada porque no tiene terceras, ¿no? Y así puedo intentar que tenga quintas y finalmente que tenga séptimas. Este número tiene séptimas, no tiene terceras, no tiene quintas y obviamente no tiene mitades. Entonces tendría que estar dividiendo primero entre 2, luego entre 3, luego entre 5 y finalmente entre 7. O sea, 4 divisiones. Entonces, en un examen es pérdida de tiempo, ¿no? Para practicar en sus casas, claro, para practicar la división lo pueden realizar, no va a haber ningún problema. Pero como nos estamos preparando para un examen de admisión, van a haber bastantes postulantes, entonces cada uno tiene, ¿no? Unas distintas habilidades. Entonces, para saber, ¿no? Con exactitud, por lo menos, ¿no? Por lo menos, qué números, ¿no? Qué primos puedo utilizar para dividir este número compuesto, se han creado las reglas de la divisibilidad. Entonces vamos a colocar, ¿no? Como subtítulo en esta parte, reglas, reglas de la divisibilidad. Y estas reglas no son nuevas, son antiguas igual, pero en pocas partes nos las llevan como algo fundamental. Y para mí es muy necesario y deberíamos tener esta base ya algo natural, ¿no? Por decir, un número, ¿no? Dividirlo entre 2, por ejemplo, el 381, ¿no? No sabemos si será primo o no primo, ¿no? Porque los primos son infinitos. Pero sí podemos decir que no tiene mitades, ¿no? Así debería ser. O el 381 tiene terceras, pero ¿de cómo sabe? ¿Qué le da la seguridad? Y son estas reglas de divisibilidad, ¿no? Entonces vamos a colocar qué son estas reglas, ¿no? O de qué tratan. Entonces vamos a decir, son aquellas que tienen como objetivo realizar en el menor tiempo posible la división de números compuestos y así saber si estos son divisibles o no. ¿Qué significa que un número sea divisible por otro? Significa que éste sea exacto, ¿no? Que tenga una división exacta. Hay preguntas, y más adelante las vamos a ver, sobre todo en los problemas de aplicación, hallar los múltiplos, hallar los divisores, hallar el divisor. Son preguntas distintas, pero llevan a lo mismo, ¿no? Entonces, como sinónimos, lo vamos a ver, ¿no? Esta parte, pero es fundamental saber estas reglas de la divisibilidad. Y nos va a ayudar bastante en los problemas venideros, ¿ya? Entonces, la primera regla que vamos a aprender, aquí vamos a colocar,
En este caso, es un poquito más chillón, vamos a decir, divisibilidad entre 2, que es el menor de los primos. Listo. Entonces vamos a colocar ahí la regla, ahí en mayúsculas, ¿ya? Todo número que termine en cifra par o 0 es divisible entre 2. Punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número compuesto, así tenga 5 cifras, 10 cifras, 20 cifras, solamente necesitamos verificar el último dígito. En este caso, del número, ¿no?, que tenemos, del número compuesto, ya sea de cuántas cifras, ¿no?, 10, o sea, exagerando estoy diciendo, no, puede ser una cantidad muy grande. Solamente tenemos que verificar que el último sea cifra par o 0, ¿no? Si es cifra par o el 0, nosotros podemos decir que es divisible entre 2. A ver, vamos a darnos algunos ejemplos, ¿ya? A ver, voy a copiar esto. Ahí. Eso. Aquí abajo. Ejemplo. Como primer ejemplo, vamos a ver un número de 4 cifras, ¿no? Por ejemplo, el 5128, ¿no? A simple vista es un número grande, ¿no? Y yo puedo decir, tal vez tenga mitades, ¿no? Pero tenemos que tener la seguridad de que sí tenga mitades. ¿Por qué? Para realizar la correspondiente división, ¿no? Y más adelante les voy a dar también algunos tips de cómo se puede dividir mentalmente y fácil, ¿no? Números grandes lo van a poder dividir mentalmente, no va a ser necesario que hagan toda la operación, ¿no? Simplemente viendo el ejercicio van a poder, pero mucho depende de la práctica que ustedes también hagan, ¿no?, en estos meses para y llegar, ¿no?, a su examen muy bien preparados. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿no?, como dice la regla, el último dígito o la última cifra. Y vamos a preguntarnos, ¿no? Esto lo que estoy escribiendo en azul es lo que deberíamos hacer mentalmente. Ay, perdón. Y decimos, ¿es cifra par? ¿No? Eso nos preguntamos. ¿Es cifra? ¿Es cifra par? Bueno, lo voy a hacer más rápido. Ahí. Aquí vamos a preguntarnos, ¿no? Con un azulito bajito. ¿Es cifra par? Ahí. Y bueno, y recordamos, ¿no?, cuáles son nuestras cifras pares. Y son solamente 4, ¿no? Las cifras pares comienzan en el 2, seguidos del 4, 6 y 8. Y no hay más, ¿no? No hay otra cifra par. Entonces debemos verificar si es alguna de estas. Y además me dice que también puede terminar en 0. O sea, son 5 cifras las que tengo que memorizar, ¿no? Y si termina en alguna de estas, el número es divisible entre 2. Y como el número justamente es entre 8, ¿no?, o sea, termina en 8, entonces podemos decir que este número tiene divisibilidad entre 2. Entonces, así de fácil. Podemos colocar otro, ¿no?, uno más largo, por ejemplo. 1.277.621, ¿no? Y nuevamente analizamos la última cifra, ¿no? La última cifra analizamos. Y nuevamente nos preguntamos, ¿es cifra par? Y esta vez no, ¿no? Esta vez no, porque no es ninguno de los que habíamos mencionado.
Y así podemos ir viendo qué número es par o qué número es impar. ¿Para qué, dirán? ¿Para qué nos va a servir saber que un número es par o impar? Para sacar mitades, ¿no? Y generalmente en las fracciones es donde más tenemos estos problemas, ¿no? Va a haber problemas de tanto por ciento, problemas de planteamiento de fracciones, que nosotros vamos a tener que simplificar y llegar a un número mínimo, ¿no? Las respuestas no van a estar en fracciones, pero el problema sí. Entonces, si no sabemos eh, descomponer el número, sacar mitades y en sí la fracción reducirla, ¿no? Simplificarla, lastimosamente no vamos a llegar a la respuesta, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Vamos a perder uno, tiempo y también el puntaje que corresponde a esa pregunta. Entonces, para eso estamos llevando esto. ¿Ya? Eh, Sigamos con la siguiente regla, que, bueno, tendría que ser, ¿no? Viendo el orden de los números primos, tendría que ser la divisibilidad entre 3. Pero curiosamente, ¿no? Curiosamente, nosotros vamos a ver la divisibilidad entre 5, que se parece mucho, por eso la voy a copiar, que se parece mucho a la divisibilidad entre 2. Solamente aquí lo voy a cambiar. Entre 5, y vamos a decir todo número que termine en 5, ya no en cifra par, ¿no? En 5 o en 0, eso se mantiene, es divisible entre 5. O sea, en la divisibilidad entre 2 tenía que terminar en par, ¿no? O en 0. En la divisibilidad entre 5 tiene que terminar en 5 o 0. Entonces, ¿qué pasa con aquellos números que terminan en 0? Son divisibles entre 2, pero también son divisibles entre 5. O sea, ambos se puede dividir, ¿no? Pero al momento de descomponer o simplificar un número, siempre se comienza en orden, ¿no? Primero vamos a sacar mitades, luego terceras, luego quintas, recién, ¿no? No podemos sacar a gana y gusto primero quintas, luego terceras, luego mitades, luego otra vez quintas, no. Tenemos que seguir el orden correlativo de los números primos, ¿ya? Por eso decía hace un momento que debería venir la divisibilidad entre 3, ¿no? Por orden. Pero como estas dos reglas se asemejan tanto, es más fácil memorizarlo así, ¿ya? Pues vamos a dar un ejemplo y esta vez el número va a terminar en 0, ¿ya? Por ejemplo, el 33.000, uy, este no, ahí, 33.470. Ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Como termina en 0, es divisible entre 5, ¿no? Es divisible entre 5. Ahí, divisible entre 5, ¿no? Y si ustedes prueban con la calculadora o tal vez quieran hacer la división manual, pues les va a salir una división exacta. Es divisible entre 5 porque termina en cifra, no, en 0. Listo. Nada más, ¿no? Pero también es divisible entre 2 porque también termina en 0 y dice que es divisible entre 2, ¿no? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Si nosotros tenemos 43.955. 955. Entonces, la regla que me dice, como termina en 5, ¿no? También es divisible entre 5, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos saber fácilmente, ¿no? Sin la necesidad de dividir ni nada, cuando un número tiene quintas, cuando un número tiene mitades, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ya no es divisible entre 2, ¿no? O sea, no tiene mitades. ¿Por qué? No termina en cifra par ni en 0. Pero sí podemos sacarle quintas. ¿Por qué? Porque termina en 5. Entonces podemos decir lo mismo, ¿no? Aquí, esto copiar. Solamente va a cambiar esta parte, ¿no? Que ya no termina en 0, sino
termina en 5, ¿no? Es divisible entre 5 porque termina en 5. Y así podemos ir verificando, ¿no? Entonces, estas dos reglas se asemejan demasiado, por eso las avanzamos en conjunto, ¿ya? Ahora sí, pasemos a la divisibilidad entre 3, ¿no? Entre 3. Entonces, la regla cambia. Ya no vemos la última cifra. Entonces, vamos a borrar esto. Todo número que... Uy, ahí, me fui a la otra página. Ahí. Todo número que ya no termine, sino todo número que sumadas o sumados, sus cifras, podamos obtener un múltiplo 3 es el número es divisible entre 3. Listo. ¿No? Divisibilidad entre 3. Todo número que sumados sus cifras podamos obtener un múltiplo de 3, el número es divisible entre 3. Ejemplo. Entonces, ¿qué me dice esta regla? A ver. Nosotros vamos a tener un número bastante largo, ¿no? Sobre todo para estos ejemplos, vamos a lanzar una práctica para que ustedes tengan una retroalimentación, ¿no? Esto con la finalidad de que ustedes realicen ejercicios, no van a ser muchos, pero sí van a ser puntuales, ¿no? En lo que estamos avanzando, y van a poder comprobar si los conocimientos que estoy dictando, ¿no? Han sido asimilados correctamente, ¿no? Para que la siguiente clase ya ustedes puedan, ¿no? De esa manera traer sus dudas, que es lo que más necesitamos, ¿no? Profe, esta parte no se ha comprendido, cómo se hace la divisibilidad, esta parte no se ha entendido y tal vez pueda repetir otra vez, no va a haber ningún problema, ¿no? En clase podemos resolver esas dudas, ¿no? Pero siempre y cuando el requisito fundamental es que realicen la práctica que les voy a mandar, ¿no? Van a ser 5, a lo mucho 10 ejercicios sencillos, ¿no? De lo que hemos avanzado. Y ya para la siguiente clase, ustedes van a poder realizar todas las consultas, ¿no? Correspondientes a estos ejercicios. Y si hay alguno que deseamos o desea algún estudiante resolver en vivo, lo vamos a resolver también, ¿no? Y así es la metodología que yo voy avanzando, ¿no? Algo avanzamos, les doy una práctica, ustedes la resuelven para la siguiente y traen una retroalimentación o sus dudas, ¿no? Esta parte. ¿Está bien? Entonces, volvamos al tema. Vamos a darnos un número, por ejemplo, el 77,000, ahora sí, 77,000, 891. O sea, es un número grande. Para empezar, no es divisible entre 2. ¿Por qué? No, termina en 1 y 1 no es par, tampoco es 0. No es divisible entre 5 porque no termina en 5 y tampoco termina en 0. Y descartamos los dos divisores. Nos queda la división, o bueno, la divisibilidad entre 3. ¿Qué me dice? Yo debo sumar dígito por dígito. Entonces sumo 7 más 7 más 8, ¿no? Más 8 más 9 más 1, ¿no? Esta suma no es difícil, la pueden hacer la papel, ¿no? Me gustaría, si alguien ya la tuviera, ¿no? Me la pueda dictar. A ver cuánto es. ¿Perdón? 32. 82, ¿no? No, 32. A 32, perdón. 32. Gracias. Entonces, como la suma me da 32, bueno, nosotros podemos decir el 32 es múltiplo de 3. Tal vez algunos ya digan no, ¿no? Pero otros
pueden tener dudas, ¿no? Porque es un número de dos cifras. ¿Y en qué va a resultar esto? Que vamos a tener que dividir entre 3 y es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos evitar dividir para no hacer complicada la situación, porque dividir siempre ha sido un poco, bueno, a estas alturas no es difícil, ¿no? Hacer la división en papel, pero sí requiere un tiempo. Entonces, ¿qué hacemos si el número sigue siendo grande? Volvemos a sumar las cifras. Entonces, 3 más 2, 5, ¿no? Y aquí está más fácil, ¿no? ¿El 5 es múltiplo de 3? No. Como no es múltiplo de 3, podemos decir que este número no es múltiplo de 3, así de fácil. Y nos evitamos sacar terceras y demás, ¿no? Hacer la división entre 3 para llegar a que la división no es exacta y tener que pasar a la otra divisibilidad, ¿no? En este caso del 7, del 11 y demás. Porque ya sabemos que la divisibilidad entre 2 y entre 5 son claras, ¿no? Y me dice que no es posible siempre y cuando estas cifras no sean pares o terminen en 0 o terminen en 5, ¿no? Entonces, de esa manera nos ahorramos tiempo. A ver, otro número. 89.000, 89.200, ¿no? 86. ¿Ya? Bueno, para empezar, aquí lo voy a cambiar. Que va a ser, a ver, 59, a ver, 259. Ya. Ahora sí, este número no termina en 5, ¿no? No es 0, la última cifra, y tampoco es cifra par. O sea, no es divisible ni entre 2 ni entre 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar 8 más 9, ¿no? Más 9, más 2, más 5, más 9. Así. Uy. Entonces, sumando, ¿no? Vemos que ¿cuánto me da? A ver, 18 más 10, 28, 28 más 5, 33, ¿no? Esto me da 33. Y nuestra pregunta es, ¿33 es múltiplo de 3? Bueno, alguien puede decir ya sí, ¿no? Pero para hacerlo más fácil, vamos a sumar las cifras del 33, que sería 3 más 3. Y eso me da 6. Y ahí está más notorio, ¿no? ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 2 me da 6. Sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, como es este número, ¿no? Es divisible entre 3, ¿no? Así de simple. Y ahora sí podemos dividir entre 3 y ver cuál es el cociente, ¿no? Para sacarle terceras y demás. ¿No ven? Entonces, de esa manera nosotros podemos verificar cuando un número es divisible entre 3, entre 5 y entre 2. Y bueno, vamos a avanzar una regla más. Creo que hasta ahí vamos a alcanzar por hoy. Que también se aparece mucho a la divisibilidad entre 3. Nos vamos a saltar la divisibilidad entre 7. ¿Ya? Y vamos a, vale, voy a copiar esto. Vamos a ver. Ya. Nos vamos a colocar aquí divisibilidad. Ya. Divisibilidad entre 11, ¿no? Que es el siguiente número. Y vamos a decir, ¿no? Y la regla es muy parecida a la regla del 3. Ahí lo van a ver, ¿no? Todo número que sumados sus dígitos en posición
impar, coma, y restamos la suma de las cifras en posición par, ¿no? Coma, todo número que sumado sus dígitos en posición impar, restamos, ¿no? Y restamos la suma de las cifras en posición par y nos dé como resultado 0 o 0 o un múltiplo de 11, podemos decir que el número es divisible entre 11. Listo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver cuándo un número es divisible entre 11. Directamente nos vamos al ejemplo. Vamos a ver este número, ¿no? Uy, ahí, a ver. 35.000 800, ay, 90, a ver, 93. 93. Para empezar, este número no es divisible ni entre 2 ni entre 5, ¿no? Porque no termina en cifra par, no termina en 0 y tampoco termina en 5. ¿Será divisible entre 3? A ver, si sumamos las cifras, a ver, 3 más 5, 8, más 8, 16, más 9, 25, más 3, 28. ¿28 es múltiplo de 3? No, no es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 28, si seguimos sumando sus cifras, 2 más 8 es 10. Y el 10, ¿no?, es un número par, ¿no? Bueno, y al ser número par tiene mitades, no es divisible entre 3. Ahora veamos si es divisible entre 11, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para saber si es divisible entre 11? Entonces, nosotros agarramos las cifras en posición impar, me dice. Esta posición es la posición 1, ¿no? Entonces, es cifra impar. Esta posición es la posición 2, posición par, posición impar, ¿no? Posición par, posición impar. Entonces, todos los impares debo sumar. ¿Cuánto me da? Decimos 3 más 8 más 3. Eso me da 14. 14. Ahora sumamos las de las posiciones pares. 5 más 9, 14. Y me dice la regla que reste. Voy a restar. Y 14 menos 14, eso es fácil, ¿no? Es 0. ¿Y qué me dice? Y nos dé como resultado 0 o un múltiplo de 11, podemos decir que el número es divisible entre 11. Entonces, este número con 5 cifras, podemos decir que es divisible entre 11, ¿no?, directamente, y empezar a hacer la división y sacar onceavas, ¿no? Tal vez en algún ejercicio nos podría pedir y nos sale un número muy grande que si no lo simplificamos no llegamos a la respuesta. Entonces ya sabemos cómo sacar onceavas, porque este número no tiene mitades, no tiene quintas y no tiene terceras, pero sí tiene onceavas, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver cuando un número es divisible entre 11. Y hemos avanzado, ¿no?, y hemos recapitulado lo que son números primos, haciendo una retrospectiva rápida, ¿no? Lo primero que hemos visto hoy era los números primos. También a qué se llaman números compuestos. Y hemos visto las reglas de la divisibilidad de 4, ¿no? Del 2, del 5, del 3 y finalmente del 11, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros ya podemos decir que ya sabemos al menos de 4 primos, ¿no?, que es el 2, el 3, el 5 y el 11,
sus reglas de relatividad. Nos falta todavía avanzar la regla del 7, ¿no? Que es muy parecida a la del 13. ¿Ya? Entonces, si ustedes aprenden la regla del 7, muy parecido es la regla del 13. Y ahí terminaríamos, ¿no? Con las reglas de la división. Porque más allá, la regla claro, del número, en este caso sería entre 17, ¿no? Que es otro número primo, del 19 y así sucesivamente, existen, y ustedes se pueden averiguar, existen las reglas correspondientes, pero como no son tan habituales en los ejercicios que vamos a resolver, entonces no es necesario aprenderlas, ¿no? Pero estas sí, estas sí. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Disculpa una pregunta. Es que tenía que sumar todos los impares y restarlo más más la suma de los pares. Ujú. Pero porque es, 3 no es un número par y está sumando más 8 y otra vez más 3. Ah, ya. Buena observación. Mire, la regla me dice que sume no los números pares, sino los números en la posición impar, ¿no? Posición impar y también los números en posición par. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Este número es impar y está en una posición impar también, porque está en la primera posición. Este número es impar, pero está en la posición número 2 del número, ¿no ve? Está en la posición par, ¿no? Este número es par, el 8 es par, pero está en la posición 3, ¿no? Cada posición, si ustedes recuerdan, tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, en la última posición de la derecha, ¿no? ¿Cómo se llaman las cifras? Unidades, ¿no ve? Luego vienen las decenas, ¿no? Centenas, unidad de mil, decena de mil, ¿no? Es algo así, solamente que en este caso para saber la divisibilidad entre 11, separamos al número en posiciones pares y posiciones impares. No el dígito, sino la posición que corresponde a la cifra. ¿Se entiende? Ahora sí se entendió. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Muy bien. Entonces, espero les haya gustado la clase, espero verlos también en la siguiente semana y ya los animo, ¿no? Para que sigan con estas clases. Son, como les habíamos mencionado también, el licenciado ha mencionado que las clases son de cero a lo más avanzado que se va a llevar en los exámenes, ¿no? Conmigo van a llevar esta materia de razonamiento lógico-matemático, que si bien en colegio tal vez nuestro profesor no nos ha hecho gustar la materia o por alguna situación no hemos podido aprender correctamente la matemática, las puedo, ¿no? Mencionar que no es una materia fea, ¿no? Como tal vez nos han presentado, o tal vez muchos de ustedes les gusta. Eso es muy bueno, les van a asimilar los conceptos mucho más y van a aprender, ¿no? Pormenores de la matemática que les va a llevar, ¿no? A razonar mucho mejor, incluso en los ejercicios que parecen muy difíciles, ¿no? De olimpiadas y demás que meten en los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, sin más que decir, muchas gracias por su asistencia. Los espero en la siguiente clase. Conmigo sería todo hasta acá. No sé si está el licenciado en sala. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. Agradecerle. Y bien, bueno, como les indicaba, bueno, estas sesiones que estamos teniendo, tanto la del día de ayer como la de hoy día, nos está ayudando un poco más a introducirnos, en este caso, a los temas, a los contenidos y sobre todo, pues, más o menos mostrarles, ¿no? Un poco acerca de cómo se quiere abordar las clases. Queremos abordarlo desde, bueno, desde un punto en el cual tratemos de recordar todos los conocimientos necesarios para poder ir resolviendo gradualmente ejercicios mucho más complejos.